hermano, a la hermana, buen día, ¿cómo estás? Hoy nos toca compartir un texto muy hermoso que está en el libro de Números, el capítulo 6, y vamos a compartir los versículos del 22 al 26, que dice así: Jehová habló a Moisés diciéndole: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirán a los hijos de Israel diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y los versículos que hoy nos convocan es esta bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y esta es una fórmula como detallada que Dios mismo le da a Moisés. No son palabras dichas así nomás, es algo que está en el corazón de Dios, en la voluntad de Dios, para que Moisés y Aarón le dijeran al pueblo, de modo que en ese momento los sacerdotes día tras día pronunciaban estas palabras a los israelitas, a las personas del pueblo. Y lo primero que vino a mi corazón cuando me tocó compartir esta palabra con vos es que Dios desde siempre quiere bendecirnos. Si vos vas mirando la palabra desde el principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva, en Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios. Y más adelante, después de la caída, cuando aparece la historia de Noé, en Génesis 9:1, Dios le dice a Noé: yo te voy a bendecir. Y más adelante en Génesis 12:2 aparece Abraham y dice la palabra que Dios lo bendijo. Abraham, el padre de la fe. Dios tiene en mente, hermano y hermana, desde siempre el bendecirnos. Dios tiene en mente para nosotros un bien y una bendición que es mucho mayor a una vida fácil, a una vida cómoda. Él tiene en mente nuestro mayor y más grande bien, y quería hoy acompañarte a que lo podamos ver, que sin nada más y nada menos son estos versículos que siguen: que Él nos guarde, que Él nos bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que tenga de nosotros misericordia y que nos ponga paz. Y quería decirte que algo que pensaba sobre esta bendición es que Dios está diciéndole a Moisés: anda y decile al pueblo estas palabras, y es lo que Él ya había hecho con ellos. Él había bendecido desde un principio a los hombres. Él había sacado al pueblo de Israel, a este pueblo de Israel, de la tierra de Egipto. Se había mostrado a ellos ahí en el monte Sinaí. Los había guardado con su columna de fuego de noche y de nube de día. Había tenido misericordia de ellos ya varias veces. Te aliento a que lo puedas buscar en la palabra y que puedas ver el carácter fiel de Dios en esto, el carácter santo, el carácter amoroso de Dios. ¿Y cómo nos alcanza esa bendición a nosotros? Pero antes déjame decirte algo: Dios es el único que puede hacernos bien y guardarnos y cuidarnos. Él es el único que puede darnos paz. Él es el único que puede tener un amor que es capaz de tener misericordia. Un amor cuando del otro lado nada se puede devolver. Eso es tener misericordia también. ¿Y cómo nos alcanza esa bendición a nosotros? Bueno, quería invitarte a leer Hechos, el capítulo 3 y el versículo 26. Es Pedro hablando a los israelitas en un breve discurso, y él les está hablando de la historia, les está hablando de lo que fue pasando con el Señor Jesús y cómo murió y que resucitó y lo que Dios permitió, y termina diciendo así en el versículo 26. A ustedes, varones israelitas, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Acá está el alcance a todos nosotros, porque era el tiempo en el que el evangelio se estaba dispersando, era el tiempo en el que la salvación se estaba derramando sobre todo aquel que creía, a causa de que Dios había manifestado a su Hijo en la tierra y lo había hecho morir y resucitar. Jesús mismo poniendo su vida feliz por amor a nosotros. Y yo esta mañana quería que pudiéramos hacer un paralelo y que vos te lo lleves para meditar entre esta bendición de Números 6 que Dios le dio a Moisés y el capítulo
1 de Efesios. Vamos a ir leyéndolo de a poco. Mira, la primera parte de la bendición de número 6 dice: Dios te bendiga y te guarde. Y ya te decía que Dios está queriendo para nosotros un bien grande y mayor, superior. Eso es que nos bendiga y que nos guarde. Guardar es conservar, es apartar algo para que no se lastime, para que no se ensucie, para que no se rompa. Ese es el concepto de guardar. Y mira lo que dice en relación a Dios te bendiga y te guarde, los versículos 3, 4 y 5 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Acá vemos a Dios regalándonos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en su Hijo victorioso resucitado. Acá vemos que dice que nos escogió y nos adoptó, nos guardó, nos trajo a Él. Lo hizo para conservarnos, para guardarnos, para hacernos bien. Y la segunda parte de esta bendición dice: y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y vamos a compararlo con los versículos 6, 7 y 8 de Efesios 1. Dice: Dios los hizo para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos hizo aceptos en el amado, amado con mayúscula. Ese amado es Jesús. Nos hizo aceptos en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar, crecer y crecer, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Acá yo encuentro, hermano, y te lo quiero compartir, encuentro que Dios hizo resplandecer su rostro sobre nosotros, revelándonos a Jesús y teniendo misericordia, porque nadie podía estar delante de la santidad de Dios, nadie podía estar en pie delante de su majestad, delante de su misericordia, si no fuera que Él envió al Señor Jesús. Y ahora podemos tener la redención por su sangre, el perdón de pecados, y estar con Él, tener comunión con Él. Y esto de que haga resplandecer su rostro sobre ti, sabes que en mi profesión aprendí que todos tenemos lo que se llaman neuronas espejo, que cuando miramos a algún otro, viendo cómo se mueve, cómo se maneja, cómo habla, cómo se expresa hacia nosotros, se activan una serie de neuronas que son las neuronas espejo en nosotros, permitiéndonos empatizar con aquel al que vemos, permitiéndonos imitar. Jehová alce su rostro sobre ti. Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso la palabra nos llama a mirar al Señor Jesús, a poner nuestros ojos en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quería alentarte y decirte: esta bendición la tenemos en Cristo y tenemos la misericordia de Dios revelada en el Señor Jesús. La última parte de la bendición dice: y Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y vamos a asimilarlos con Efesios 1 del 9 al 12. Mira lo que dice: dándonos, dice, y a ustedes Dios les dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios ha puesto su nombre sobre nosotros. Él ha en nosotros puesto su protección. Él ha manifestado a nosotros su salvación. Él dice acá que nos dio a conocer, que Él tiene como propósito reunir todas las cosas en Cristo. Él nos ha dado identidad en Cristo. Él ha puesto su nombre sobre nosotros y eso nos trae paz. Saber que hoy andamos por la fe, saber que hoy tenemos identidad en Cristo, su Hijo, y saber que un día Él vuelve y que todos seremos reunidos en Él y con Él. Y
meditaba esta semana en que nuestro es el tiempo de los versículos 13 y 14, y mira lo que dice. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, quería alentarte y decirte esta bendición de número 6 se cumple en nosotros en Cristo Jesús. Toda bendición. Esta bendición habla del corazón de Dios, no son palabras sueltas, que puedas conectarte con Dios, que puedas terminar este devocional creyéndole al Señor, rindiéndote delante de Él, dándole gracias de que siempre quiso hacerte bien, un bien mayor y mejor que una vida sencilla, fácil, de regalos, de comodidades, no, un bien mayor. Un bien mayor, Él te rescató, Él tuvo misericordia, Él puso en vos paz y eso lo disfrutamos hoy y así podemos orar unos por otros porque es un regalo que nos ha dado Dios. Hermano, que tengas un bendecido día. Quería alentarte, a confesarte en esta mañana, a disponer tu corazón, a vivir la bendición que Dios tiene preparada para vos, a no olvidarlas. David decía, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba al Señor, no olvides sus beneficios para vos, para tu hermano. Dale gracias a Dios. Oremos por aquellos que Dios próximamente va a alcanzar, declarando su misericordia, declarando su amor. Señor, gracias por esta mañana que nos das. Un abrazo grande, hermano.